damos a conocer la entrevista de Colombia con nuestro líder, el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano, donde en sus preguntas explica muy claramente el objetivo y la finalidad de este movimiento nacional de Perú, de gente independiente, de bien, trabajadores y de todos los niveles sociales. A continuación, le transmitimos dicha entrevista. Saludos, arriba Perú. Bueno, amigos, ha llegado el momento de poder conversar con el doctor Luis Pacheco Mandujano, destacado penalista, y también huancaíno de pura cepa. Sabemos que este correlato de la denuncia constitucional que ha hecho la doctora Patricia Benavides está trayendo algunas repercusiones. Bueno, doctor Pacheco, buenas tardes. Muy buenas tardes, Katy. Un verdadero honor estar en tu programa esta tarde. Mi saludo fraterno para ti, para toda la legión de televidentes del Valle del Mantaro. Y aquí quedo a tus órdenes y disposición para absolver las consultas que corresponden. Hay muchas cosas que se tienen que clarificar. Ya sabemos que la denuncia constitucional está en el Congreso de la República. Ahora el Congreso de la República está haciendo la consulta al Tribunal Constitucional para que evalúe el artículo 117. Ahora el doctor Benji Espinosa ha pedido la tutela de derechos con la finalidad de anular la denuncia que ha hecho la doctora Patricia Benavides. Luego el señor Pedro Castillo ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que venga la OEA, ha lanzado su mensaje, se ha victimizado y ha sorprendido a los integrantes de la OEA, tanto así que ya se ha aprobado pues esto que se denomina la Carta Democrática Interamericana, y con ello ya la aprobación de que va a llegar una comisión de alto nivel de la OEA para evaluar el tema de la democracia en el país. ¿Cuáles son las salidas que nos va a traer esta misión de alto nivel de la OEA? Ninguna, absolutamente ninguna. Lo que hay que precisar, porque esto ya ha generado una serie de confusiones en la opinión pública, donde ven denuncias de un lado, de otro lado, la intervención y la injerencia de un organismo internacional, y las personas quedan, digamos, en el limbo porque ya no entienden qué cosa es lo que está pasando. Entonces vamos a ordenar las cosas. En primer lugar, no se trata, lo que está sucediendo en el Perú, de un asunto de naturaleza político en su sentido puro. Es decir, aquí no hay una persecución política contra el presidente de la República. Aquí lo que hay es un conjunto de investigaciones que ha iniciado la fiscal de la Nación, 7 específicamente, 2 de las cuales se han acumulado, y como consecuencia de ello y el conjunto enorme de medios probatorios que ha venido a recopilar como consecuencia de las diligencias preliminares que se ha impulsado desde la Fiscalía de la Nación, ha formulado una denuncia constitucional en el Congreso de la República por actos de corrupción. De manera que de lo que se trata es de una persecución judicial que se efectúa contra el presidente de la República y una serie de exministros y funcionarios actuales del gobierno. Todos ellos comprometidos en lo que vendría a ser, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, una organización criminal destinada a cometer delitos de corrupción. El señor Castillo aprovecha estas circunstancias para victimizarse y pedir el apoyo de la OEA gracias a la participación de su canciller, el señor César Landa, que es un conocido miembro de la progresía peruana, un reconocido caviar de la Universidad Católica, y por supuesto, tras bambalinas, la participación del señor Harold Forsyth y del ex canciller de Alejandro Toledo, el señor Manuel Rodríguez Cuadros, todos ellos, repito, miembros de la cofradía del caviarismo en el Perú. Y a esto hay que sumar el hecho que la OEA es una organización que hace muchos años atrás, poco más de 20, dejó de ser un organismo
panamericano, que es como nació en la década de los años 60, y lamentablemente fue capturado por los partidos políticos socialistas y comunistas de Hispanoamérica para ejercer lobbies y presión internacional, convirtiendo entonces a este organismo en una suerte de ente supranacional auspiciador de los regímenes totalitarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde se hacen de la vista gorda y no dicen absolutamente nada a pesar de las violaciones de derechos humanos que se cometen en esos países, y combatir a los gobiernos democráticos y a los movimientos democráticos en América Latina. Pero la OEA no tiene ningún tipo de injerencia vinculante con el Perú, de manera que este tema de la Carta Democrática activada, que ha permitido que seguramente esta semana que viene nos visite una comisión, como tú muy bien lo has dicho, de alto nivel, y hay que remarcar de alto nivel. Ya no, ya, doctor, ya es lo máximo. Los non plus ultra, y que dicho sea de paso, se van a hospedar en los hoteles más caros de Lima, y su apetito por la gastronomía peruana es directamente proporcional al alto nivel que los caracteriza, así que en realidad van a venir aquí a pasearse y a ejercer algún tipo de presión. Pero hay que decirles a estos señores, el Perú es un país soberano e independiente desde hace 201 años. Y aquí manda el pueblo peruano, no ningún organismo caviar, por más supranacional que sea. Sí, pues porque yo dudo, por ejemplo, de su pulcritud, ¿no? De su función pristina. Desde el momento que ellos aceptan, digo yo, ¿no? Esto de la Carta Democrática, se vuelven cómplices de toda la ratería y de todos los robos que está haciendo Pedro Castillo. Y eso al parecer no se percatan y siguen en ese afán. Pero doctor, alguna solución tiene que haber, porque dice que ellos van a venir a evaluar el tema de la democracia en el Perú, si realmente estamos en una crisis, y buscar, dice, ¿no?, los puentes, tender los puentes para que haya conversación y llegar a un acuerdo. Eso es posible porque siempre estamos, desde que él ha entrado, estamos siempre en conflictos, estamos siempre enfrentados. Están viniendo, creo, solamente a poner los paños fríos y a llevarse, pues, los más de 3.800.000 que creo que va a costar la visita de esta comisión de alto nivel. Y que nos va a costar a todos los peruanos, ¿eh? Y eso ya se suma a lo que nos ha costado la Asamblea General de la OEA, que se llevó a cabo hace unas semanas atrás. Claro, el foro, ¿no? Así es, donde además al señor Almagro se le pagó $250,000 como coima, porque eso es lo que es, y hay que decir lo que corresponde, con el cuento de viáticos. Viáticos para 5 días, $250,000. O sea, por día este señor gastaba en viáticos $50,000, por el amor de Dios. El señor Almagro es un conocido militante del Partido Socialista Uruguayo, vinculado con el Partido Socialista Chileno y además conectado con esas organizaciones socialistas del siglo XXI de Latinoamérica y de Europa. Ahora, ¿qué cosa es la Carta Democrática? El año 2011, 35 países integrantes de la OEA se reunieron precisamente en Lima para aprobar este famoso instrumento internacional, que no es otra cosa más que, en teoría, digamos, la confluencia de los estados para proteger la democracia en los países del continente americano. Puede ser activado bien por el secretario general o bien por el propio estado supuestamente afectado o por cualquier otro de los estados miembros de la OEA. En este caso lo ha activado el señor Castillo, tal como ya lo dijimos. Pero, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la metodología? Bueno, enviar a una misión, ¿no?, que es la que dijimos que va a venir a engordarse, va a venir a disfrutar una semana en Lima. Van a tratar de hacer escándalo internacional diciendo que en el Perú está a punto de quebrarse la institucionalidad y la democracia, cosa que no es cierta, al contrario. Está todo mal, está grave la situación. Al contrario, estamos tratando de rescatar la democracia que ha caído pisoteada,
por esta organización criminal que encabeza Pedro Castillo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta Carta Democrática? Ninguna, Katy, absolutamente ninguna. Y yo creo que más bien por el contrario, es el momento oportuno, y hay que decirlo, ya que la OEA dejó de ser el organismo panamericano con el cual nació en la década de los años 60. Hay que tomarlo, doctor Pacheco, como una oportunidad. Para irnos. Así como lo acaba de hacer el presidente Bukele en El Salvador, y donde ha dicho con el lenguaje de la verdad las cosas como son. La OEA se hace de la vista gorda cuando se violan los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Los delincuentes. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando el señor Bukele en El Salvador se encarga de pacificar y meter a la cárcel a toda esa manga de delincuentes de los maras salvatruchas que han asolado el país durante más de 2 décadas, ahí sí hacen el escándalo de violaciones de derechos humanos. Cuando en el Perú estamos tratando de retomar la democracia después de que ha sido pisoteada por esta organización criminal que encabeza el señor Pedro Castillo, violación al sistema democrático. Bueno, en realidad todo esto es un lobby de presión y nosotros tenemos que ser firmes y decirles a la OEA, ¿saben qué? Van a venir a comer nuestra gastronomía y van a estar una semana en nuestros hoteles, pero no vamos a permitir la injerencia y es más, nos vamos de la OEA porque ya no es la OEA a la que nosotros nos adherimos en la década de los 60. Doctor, pero aquí también todavía sigue una gran preocupación, ¿no? Lo que va a suceder en el Congreso. Si bien es cierto, ya de repente se ha desaforado algunos niños de Acción Popular y eso va a permitir una oxigenación, pero todos dicen que la salida más rápida y que el Congreso podría asumir es la vacancia, ¿no? Ya, vacan a Pedro Castillo, va a asumir la señora Boluarte. Es igual, pues, ¿no? Bueno, la señora Boluarte también está con un pie y medio. Pero tampoco el Congreso hace nada para poder viabilizar, agilizar ese tema, ya por ejemplo de inhabilitarla, ¿no? El 5 de noviembre que viene, Katy, la fiscal de la Nación, va a sustentar su denuncia constitucional en el Congreso de la República. Y hasta donde tenemos conocimiento por buenas fuentes, ese día ella va a presentar unos audios en los que se escuchará al propio Pedro Castillo coordinando con Bruno Pacheco, hoy día colaborador eficaz, su ex secretario general de Palacio, y con el señor Heiner Alvarado, ex ministro de este régimen, coordinando el pago de coimas. De manera que este régimen se cae el 5 de noviembre, estoy seguro, si es que el Congreso de la República toma cartas en el asunto de manera adecuada. Yo creo que sí, la vacancia se viene, definitivamente. Así que la preocupación, en efecto, es ¿qué es lo que va a suceder después? Porque cuando entre la señora Dina Boluarte, que ya está calentando en los exteriores de la cancha, ella va a ser auspiciada por los caviares para hacer exactamente lo mismo que hizo Martín Vizcarra luego de meterle el puñalazo en la espalda a su ex jefe, Pedro Pablo Kuczynski. Y otra vez vamos a regresar al gobierno del caviarismo, que es lo que ha venido sucediendo desde que Valentín Paniagua asumió la presidencia de la República tras la huida del criminal Alberto Fujimori. Así que entonces yo creo que las fuerzas democráticas tenemos que consolidarnos, tenemos que unir esfuerzos, dejar de lado intereses partidarios para poder evitar que esto vuelva a suceder y encumbrar a los líderes que todavía no se están viendo, pero que ahí existen y que van a tener que tomar las riendas del país más temprano que tarde. Bien, doctor Luis Pacheco, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy para poder dilucidar este tema que a veces se torna confuso, se torna incierto, ¿no? Pero a ver, vamos a ver cómo pasa la cronología del tiempo y veremos viendo qué otros nuevos capítulos se adhieren a esta historia. A mí me encantaría, antes de despedirnos, hacerle un llamado al gobernador regional de Junín, a Fernando Orihuela, para que la próxima semana que va a estar aquí la misión de la OEA, le recuerde que allá en Huancayo fueron asesinados más de 8 huancaínos
como consecuencia de las revueltas que hubieron, ¿no?, a manos de las fuerzas policiales que respondieron a las órdenes de la organización criminal que dirige Pedro Castillo. Y de eso no han dicho absolutamente nada. Y los familiares de los deudos hasta ahora no reciben nada. Pero cuando mataron a los dos jovencitos con prontuario policial, porque eran unos pirañas, que en paz descansen, pero eran unos pirañas, y esa es la verdad, de Inti y Brian, los elevaron inclusive a la categoría de héroes nacionales al lado de Grau, al lado de Bolognesi, y francamente esto es pero indignante, ¿no? Así que, ¿dónde está Sigrid Bazán? ¿Dónde está la señora Mendoza? Bien abrazadas con el señor Boric en Chile, en lugar de estar aquí respondiendo por la responsabilidad que tienen de haber puesto a Pedro Castillo. Momento, pues, doctor Pacheco, ellos están aprovechando el momento, porque saben que también, pues, dentro de poco tiempo también estarán ahí rondando por los pasillos de la justicia. Y que terminen en la cárcel prontamente, Katy. Un gran abrazo para ti, que viva el Perú, y para todos mis paisanos en Huancayo. Bendiciones. Gracias, doctor. Muchas gracias.